Listo. Listo. Muy buenas tardes, alumnos de la materia de visión microeconómica y economía 2. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy con los temas correspondientes a lo que hemos estado estudiando semana a semana. Voy a empezar con la materia de economía 2 y vamos a ver hoy todo lo que tiene que ver con los organismos internacionales y cómo es que estos van a funcionar de manera práctica, ¿no? Ese es el objetivo del día de hoy, observar de manera práctica cómo es que funcionan los organismos internacionales. Hay varios organismos internacionales, pero sin duda hay unos más importantes que otros. Y hoy vamos a ver, estoy buscando la presentación, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que es, pues bueno, es la organización encargada de regular todo el comercio y es parte muy importante de toda la economía internacional. Y voy a compartir con ustedes en pantalla los textos que vamos a ver. Como pueden ver ahí en pantalla, pues la Organización Mundial de Comercio es la principal organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, lo que yo les comentaba. Su principal función es velar por porque el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible. Según su propia definición, los pilares sobre los que descansa la Organización Mundial de Comercio, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. Estos acuerdos de la OMC incluyen bienes, servicios y también la propiedad intelectual, entre otras cosas, establecen los principios de la liberalización, así como las excepciones permitidas, incluyen los compromisos contraídos por los países en reducir aranceles y otros obstáculos al comercio y de abrir y mantener abiertos los mercados de servicios. Un poco de antecedentes de la Organización Mundial de Comercio fue que es el famoso GATT, ¿no? El GATT es el antecedente de la Organización Mundial de Comercio, pero no desapareció, sino que se convirtió en la Organización Mundial de Comercio, o más bien yo sí diría, chicos, que nació la Organización Mundial de Comercio y absorbió al GATT, porque el GATT es parte de la Organización Mundial de Comercio. El GATT, el GAPS y la ATPIC, ¿no? Entonces, ¿qué es cada uno de ellos? El GATT digamos que el área de la Organización del Comercio, de la Organización Mundial de Comercio, que regula la importación, exportación, venta y compra de productos. Mientras que el GAPS regula la compra y venta de servicios. Y el ATPIC pues va a regular todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Entonces, jóvenes, el GATT surge en un contexto que es muy importante que podamos ubicar. Los máximos organismos internacionales surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Esta termina en 1945 y 2 años después surge lo que es los dos organismos internacionales más poderosos que hay en el planeta Tierra. Obviamente no meto a Naciones Unidas, que también va por esas fechas, porque estamos hablando de organismos internacionales 100% económicos, ¿no? Aunque en Naciones Unidas encontramos el ECOSOC, que es el Consejo Económico, donde igual a través de ella Naciones Unidas da recomendaciones a los distintos organismos. Pero hablando de los organismos financieros que nos importan a nosotros en esta materia, surgen tres precisamente en el año de 1947. Del 45 al 47 se hace toda la estructuración, todo el organigrama de esos tres grandes organismos. Entonces, ¿cuáles surgen después de la Segunda Guerra Mundial? Y obviamente no pierdas de vista que todos
los formó los Estados Unidos de América y obviamente pues se adjuntó Europa, pero recuerda que Europa pues desde esa fecha está sometida la mayoría de Europa a, hay una subordinación económica y política a los Estados Unidos, porque acuérdate que con el Plan Marshall, Estados Unidos da la reconstrucción de Europa y literalmente financia todo la recuperación económica en Europa. Y la otra parte que después se independiza y se vuelve parte de la Unión Europea y ya se reconoce como independiente, fue lo que antes era la URSS, que fue el otro ganador de la Segunda Guerra Mundial, y la Unión de Repúblicas Socialistas, que después sufren también una separación, ¿no? Entonces, Estados Unidos y la URSS como grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, uno decide formar estos organismos para hacerse más fuerte, para dominar al mundo, para tener control económico. Entonces, eso es importante que lo entendamos, ¿no? Estos tres organismos que se forman después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, son precisamente para mantener el control total y absoluto del de, mundo, hablando en economía. Entonces surgen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el GATT, ¿no? Que es, como lo ves en pantalla, el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. ¿Por qué son los más importantes? Porque acuérdate, el Fondo Monetario Internacional va a financiar todo lo que tiene que ver con préstamos cuando hay endeudamiento, cuando hay un país que necesita dinero y se va a endeudar para cuestiones de crisis económica, ¿no? El Fondo Monetario Internacional literalmente financia a los países cuando caen en crisis económica, tal como México en los 90, ¿no? Y el Banco Mundial, pues es aquel que va a prestar dinero a los países para que estos inviertan en infraestructura, carreteras, luz, etcétera. Entendiendo esto, chicos, pues si te das cuenta, son organismos económicos y con los cuales hablamos de intercambio de capital, préstamo de capital, y entonces hay un control ahí. Y el tercero es el GATT, en el cual se va a especializar en los temas de el comercio, ¿no? Y se va a enfocar muy específicamente en reducir el cobro de impuestos para la entrada y salida de mercancías a los diferentes países y con esto agilizar el comercio internacional, ¿sale? Realmente México, hablando de, como lo ven en pantalla, México no había entrado a esta política porque México en realidad no es que fuera un país socialista, simplemente no era un país que tuviera en mente la globalización. Estos organismos fueron creados pensando desde esa época en la globalización, ¿no? En la ruptura de fronteras y formar una gran economía mundial. México en realidad en estos años eh, nunca se le ocurrió por ningún motivo eh, entrar a esto, ¿no? Los gobiernos priistas de aquel tiempo no compartían la visión expansionista y de globalización que había en los Estados Unidos y otros países. Fue hasta 1986, después de crisis económicas muy fuertes en México y en los 80s una crisis económica muy delicada, que es que México pide ayuda por completo y entonces pues lo forzan a adecuarse a este sistema político económico mundial. Y entonces México, por eso es que en 1986 es su ingreso al GATT, ¿vale? Y esto lo hace en el periodo de Miguel de la Madrid, si no mal recuerdo, Miguel de la Madrid con ya a punto de entrar Salinas de Gortari. Y es cuando México es lo que nuestro presidente dice, nuestro presidente, que le da entrada al neoliberalismo en México, y es efectivamente. Y entonces México firma estos acuerdos para liberalizar el comercio y dejó de proteger la economía nacional, que a la larga, por ahí del 94, tú lo recordarás o tu papá te contará, 94-95,
se vino una crisis económica brutal porque México no estaba listo para tener un comercio internacional de gran escala, ¿no? Y obviamente, pues, no era la mejor decisión. Dice, con 153 países miembros y 28 en proceso de adhesión, es el foro comercial más importante a nivel mundial, que es lo que te decía. México, como vimos en la diapositiva, entra en 1900, precisamente 95, ya aún en medio de nuestra crisis económica, ya con Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente. Y bueno, es que era toda la política, te vuelvo a explicar, toda la política neoliberal, donde México entregó sus recursos nacionales, ¿no? Entregó energía, entregó minas, entregó la banca, abrió el comercio internacional para que vinieran a invertir, vinieran a traer productos nuevos, que por un lado ha traído cosas buenas, pero por otro lado, pues ha traído pobreza al país. Es una realidad, pero no es el tema. Lo que quiero que entiendas es cómo funciona la OMC. Entonces, recapitulando, la antecedente de la OMC es el GATT, que solo regulaba productos y servicios, ¿vale? Y procuraba que se facilitara el comercio y disminuir los impuestos entre países. Ya mucho más adelante en las rondas de Uruguay, así se les llama, es que surge la Organización Mundial de Comercio, y México, en el momento que se termina de establecer esto, pues entra, es parte de los socios que entra a la OMC. Y bueno, ¿cuáles son las funciones de la OMC? Pues con las ves en pantalla, administrar y vigilar la implementación de acuerdos existentes. Es decir, en la OMC pertenecen todos los países que están de acuerdo con la economía mundial, con la globalización, con el comercio. Entonces, obviamente es un foro, como dice abajo, de negociación comercial, de cada vez que hay un acuerdo internacional entre países, pues la OMC vela por él, va a ayudar a resolver diferencias comerciales, examina políticas comerciales entre los países, coopera con otras organizaciones para promover coherencia en la formulación de políticas económicas a nivel mundial y proveer asistencia técnica en materia comercial para los países en desarrollo. ¿Vale? Entonces, estos son los objetivos de la OMC, que no es otro más que fomentar el comercio en toda su expresión, ¿no? Es un foro donde donde los países se pueden reunir para negociar sus acuerdos. Cuando alguno de los dos países viola un acuerdo comercial, pues inmediatamente pueden recurrir a la OMC para que ésta sea un mediador entre, entre ambos países y puedan solucionar todo, ¿sale? Entonces, examina las políticas de todos los países. ¿Por qué examina las políticas de los países? Porque es como ya te comenté, al final del día, la OMC participan todos aquellos países que han aceptado o han adoptado el modelo capitalista de libre mercado en sus políticas, ¿no? Y no puedes salirte de eso, por eso un Cuba no pertenece, un Venezuela no pertenece, porque tú tienes que ajustarte a eso. Entonces, cuando tú entras al comercio, tienes que ver tus fronteras a inversiones de bancos extranjeros, a inversiones de empresas extranjeras, y obviamente los países menos favorecidos, pues somos los países pobres, ¿no? Cuando no tienes una economía potente, pues es lo que pasa, ¿no? Entonces, nosotros cuando éramos jóvenes, pequeños, los ochenteros, conocimos y comíamos en un restaurante que se llamaba Burger Boy, era 100% mexicano, con hamburguesas muy ricas, con todo el concepto de Burger King y McDonald's. Pero en aquel tiempo sí había algunos restaurantes de McDonald's y Burger King, pero muy controlados. O sea, el gobierno cuidaba a Burger Boy, que era una empresa nacional, y sí dejaba que vinieran a los otros para que otras empresas, pero poquito, no liberaba todo. A raíz de que México entra aquí, libera todo, y es cuando viene de lleno Carl Jr., Wendy's, McDonald's. ¿Y tú sabes qué pasó con Burger Boy? Pues no, porque ni siquiera lo conociste, ¿no? Porque ya fue demasiado tarde, fue absorbido, se fue a la quiebra cuando los mexicanos, como buenos malinchistas que somos, pues compramos todo lo externo, ¿verdad? Entonces, por eso es que la OMS regula el comercio,
porque se fija que todos los acuerdos se cumplan y si hay una pelea, lo negocias, pero también va a vigilar que todos aquellos que pertenecen a él se alineen a las políticas económicas internacionales. Si no, estarías fuera, ¿vale? Entonces, otras instituciones que tienen que ver con el comercio o economía internacional es la OCDE. En la OCDE fue fundada en 1961, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La OCDE es la organización que reúne a las 20 economías más poderosas del mundo, de las cuales nosotros somos partícipes, y obviamente está evaluando temas, como ves en pantalla, en temas de cambios económicos, sociales y ambientales, mide la productividad, etcétera. ¿Sale? Entonces México pertenece a esta misma. ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, los beneficios para México. Siempre que tú perteneces a un organismo internacional, tú pagas una cuota, que eso les quede claro. Entonces, de esa cuota, pues tú recibes beneficios como asistencia técnica, asistencia teórica, para que los países tengan, según esto, un mayor desarrollo económico. También pertenecemos al APEC, que es el Foro de Economía Asia-Pacífico, que es todos los países de Asia-Pacífico con una relación económica con entre ellos, y de alguna manera se ha abierto a América por la posición del Pacífico, ¿no? México se adhirió en 1993, igual que la OMC, igual que la OCDE, busca la liberación del comercio, la inversión, facilidad para hacer negocios, y entonces de esta manera es que nosotros puede haber un crecimiento económico. Al igual que la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que es para los países latinoamericanos, que igual todos estos organismos, chicos, buscan y promueven la integración económica, la disminución de aranceles, todo lo que tiene que ver con la apertura de mercados, quitar obstáculos al comercio, tanto en temas de impuestos como los no hay, porque hay barreras arancelarias, barreras no arancelarias. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos hablando de impuestos, pero estamos hablando que hay gobiernos que siguen protegiendo su economía, y entonces se busca que todos los países que pertenecen a la OMC o son parte del sistema económico internacional no estén bloqueando de alguna manera el comercio por medio de medidas proteccionistas. Entonces, todo lo que es la LADI, el APEC, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, Estados Unidos y México, con el de la Unión Europea, todos y cada uno de ellos busca este objetivo, todas esas organizaciones, y obviamente todas reportan a la Organización Mundial de Comercio. La OMA, que es la Organización Mundial de Aduana, pues es aquella que tiene un control de los productos y de las aduanas en el mundo, ¿no? Entonces, es la encargada de ver, por ejemplo, las estadísticas de los productos importados y exportados, es la encargada de ver los procedimientos de sistemas aduaneros para que todo fluya de mejor manera, es la encargada de ayudar a los países para que por medio de asesoría técnica, teórica, puedan comercializar entre ellos, vender sus productos, y fomenta los negocios internacionales, que ese es el punto, ¿no? Que haya una apertura de negocios. Y bueno, en pocas palabras, esas son las más importantes organizaciones que tenemos en ¿cómo se llama? En el mundo para sostener la economía, ¿vale? Entonces, acuérdense, chicos, que todo nace por medio de, en 1947, terminando la Segunda Guerra Mundial, en el 45, 2 años después, surgen 3 grandes organismos. El Banco Mundial, que da préstamos para financiar a los países en cuestiones de carreteras, etcétera. El Fondo Monetario Internacional, que va a dar préstamos para financiar a países en crisis. Y en tercer lugar, el GATT, que en 95, en los 90, sí, México entró al mismo tiempo que se forma, pasa a ser la OMC, la absorbe, y la Organización Mundial de Comercio
termina absorbiendo al GATT, se crea el GAPS y el ATPIC. El GATT, acuérdate que es todo, va a regular todo el comercio de productos, el GAP todo el producto de servicios y el ATPIC va a regular la propiedad intelectual. Las funciones de la OMC es promover la economía, el intercambio económico entre países de productos y servicios, protegiendo la propiedad intelectual de cada uno, promueve los negocios entre países, promueve las inversiones entre los países y cualquiera que adopte una política económica fuera de lo establecido por estos organismos, caminan de la mano, queda fuera o excluido de la comunidad internacional como Cuba, Venezuela, entre otros países, ¿no? Entonces, realmente, el que quiera tener comercio, pues tiene que pertenecer aquí y sumar su cuota y te decía si recibes beneficios porque es un foro de reconciliación cuando hay peleas, es un foro de arbitraje, es un foro de negocios, tiene sus ventajas, por supuesto, ¿no? Pero al final del día, el que no comulga con este pensamiento, pues pregúntale a Cuba, sigue con un bloqueo económico. Entonces, y de ahí surgen varios organismos, son muchísimos, pero vimos la OCDE, vimos la LADI, vimos el APEC, vimos está también obviamente la Unión Europea, está el ASEAN, están muchos otros organismos y acuerdos económicos entre países, ya sean multi o bilaterales, con el fin de promover eso, el comercio entre países. Obviamente, esto es bueno porque pues, en México se le ha dado la apertura a productos que antes no había y hoy tenemos una gran variedad de productos. Han llegado empresas que han generado ciertamente empleo que antes no había, pero obviamente la parte negativa es que estos empleos son mal pagados, la parte negativa es que México ha tenido que entregar recursos y bueno, y la parte negativa es que México al estar financiado por los organismos internacionales, pues siempre está en una constante deuda. ¿Vale? Entonces, es lo que tenemos que valorar al hacer una evaluación si esto nos ha favorecido o no. ¿Ok? Bueno, chicos, de Economía 2, este fue el tema del día de hoy. Y bueno, al final, los veo en la siguiente clase. Cuídense mucho. Y paso a dar la materia de visión microeconómica. La visión microeconómica, vamos a ver hoy temas de mucha importancia, como es el tema de, déjenme tantito, déjenme ubicarme, el tema de las leyes económicas, ¿no? Hay que entender las leyes económicas. Estoy abriendo mi PowerPoint. Y vamos a platicar, creo que son 4 o 5 leyes económicas para que entendamos cómo funciona de alguna manera la economía, ¿no? Porque como todo hemos visto, pues la economía se mueve por medio de leyes, ¿no? Por medio de leyes económicas para que podamos tener un correcto funcionamiento económico entre empresas, naciones, gobiernos, más bien empresas, gobiernos y familias, ¿no? Entonces, vamos a ver leyes de la economía. Las leyes de la economía. Y vamos a empezar con una ley que se llama la ley de la escasez. La ley de la escasez, como ves en pantalla, nos va a promulgar, dejen que abra bien como en forma de presentación. Ahí está. La ley de la escasez o principio de escasez es una ley natural que surge por la insuficiencia de diversos recursos, ya sean materiales o naturales, considerados necesarios y fundamentales para el ser humano, dándose la condición necesaria de priorizar las necesidades en función del presupuesto disponible. El principio de escasez es aquel que indica que dado que las necesidades de las personas son ilimitadas, los recursos se vuelven escasos. De esta forma, no es posible satisfacer todas las necesidades y siempre tendremos que elegir entre varias alternativas en qué queremos gastar nuestros recursos, ¿no? Entonces, la ley de la escasez, en otras palabras, señala que los recursos son insuficientes para producir todos los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas. Para poder administrar los recursos, en economía se utilizan los precios como herramienta para poder realizar transacciones.
En las economías socialistas los precios son fijados por el Estado y en las economías capitalistas por la oferta de la ley y de la demanda, que luego veremos. La ley de la escasez determina qué bienes son escasos, cuya oferta no es suficiente para atender su demanda, y por tanto deben racionarse normalmente aumentando su precio, aunque puede existir otra variable que permita ajustar oferta y demanda. Entonces, un principio en el que siempre vivimos, jóvenes, es el principio de escasez. Ya lo veníamos platicando desde la definición de economía. La economía es la ciencia que estudia cómo va a usar el ser humano, las personas, los recursos naturales que son limitados para satisfacer las necesidades de una sociedad, la cual tiene necesidades ilimitadas, ¿no? Entonces, la ley de la escasez nos da esa premisa ya. ¿Sabes qué? No siempre se va a tener todo lo que necesite la sociedad. A veces va a escasear un producto, a veces va a escasear otro. A veces por eso llegas al súper y no hay algo, ¿no? Y a veces ya lo subieron de precio, ¿verdad? Porque como dice ahí, la idea es que se determina qué bienes son escasos, cuya oferta no es suficiente para atender su demanda y por tanto debe relacionarse normalmente aumentando su precio, ¿no? Entonces, cuando hay productos escasos cuya producción no puede atender su demanda, pues lo que pasa es que sube y se encarece ese producto muchísimo. Entonces, cuando tú vas a una situación así, quiere decir que ese producto está pasando por un tema eh, de falta de producción. No está habiendo la suficiente producción para atender las necesidades de la sociedad y por ende deja de existir o deja de haber esos productos en las tiendas, en los autoservicios para poder satisfacer las necesidades de las personas. Entonces, principio de escasez, tienes que grabártelo. Es el principio que la economía dicta que no hay suficientes recursos para producir todos los bienes y servicios que las personas requieren. Es así, ¿vale? Entonces es importante que podamos tener esto en mente. ¿Qué causan las escasez, no? Causas de la escasez o características de la demanda las que contribuyen a definir la escasez, es decir, su carencia no está definida por su cantidad, sino que responde a una situación en que la demanda futura esperada supera la oferta prevista, no es una situación de superávit en el recurso en cuestión, las cuales son incremento de la demanda, disminución o agotamiento de fuentes. Lo que te decía, va a haber escasez cuando un producto es altamente demandado o cuando no hay los recursos para producirlo, ¿no? Entonces llegamos a una escasez, ¿vale? La ley de la elección, chicos, vamos a definirla así, y abarca dos cosas. Es un conjunto de cosas disponibles llamadas oportunidades y un criterio llamado elecciones, ¿no? Selección. Entonces, en la ley de la elección tú tienes de lo que produce las empresas, de lo que está en el mercado, tú escoges, ¿sale? Y vas a escoger en base a tus preferencias y en base a las oportunidades que hay, ¿no? Cuando uno piensa en servicios de internet, pues empiezas en Easy, piensas en Megacable, Cablecom, en Dish, y por ahí si hay alguna más se me está olvidando, ¿no? Entonces, piensas en ellas y tú tienes esas oportunidades y tienes que escoger una de esas alternativas para poder eh, escoger la que según tu preferencia quieras, ¿no? Entonces es una ley, de verdad que es una ley. Tú puedes escoger el producto que tú quieras en base a la oportunidad que tú tengas, en base al ofertado, ¿verdad? Porque no puedes escoger algo que no está en el mercado, no puedes escoger algo, tener cierta preferencia por un producto que pues no ha sido producido o que no existe, ¿sale? Entonces acuérdate, en la ley de la elección hablamos de oportunidades y de preferencias. Y pensando en la ley de la escasez, pues obviamente habíamos dicho que la ley de la escasez estudia cómo es que los recursos van escaseando precisamente porque hay un aumento en la demanda de ese producto, se acaba por las compras, o bien los costos para producir cierto producto se han encarecido mucho, entonces dejan de producirlo y por eso, y por ende deja de haber esa oferta de ese producto. Entonces,
Por eso es que de repente dices, uy, ya fui a la tienda y no encontré huevo. Uy, ya fui a esto y no hay. Es que no hay. Y sí ha pasado, ¿no? Y últimamente se ve más esta historia de que no hay de repente algunos productos. Y dentro de la elección, pues en base a lo que se puede producir, a lo que está a buen precio y que tu capital financiero te permita escoger, pues tú vas a preferir qué vas a escoger, Coca o Pepsi, ¿no? Televisa o Azteca, Netflix o Disney, ¿no? Entonces es la forma en que tú escoges según tu preferencia, según lo que hay en el mercado. La ley de rendimientos decrecientes, ¿sale? Eh, Mucha gente piensa que vas a generar o vas a producir más producto cuando tú tienes una gran empresa, ¿no? Hay mucha gente que dice, ah, quiero una gran empresa y tener muchos empleados que operen cosas y producir, 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 ¿sale? Y puede ser así, debemos aspirar a eso, solo que hay un tema cuando llegamos a ese punto. A veces las empresas por querer producir más, 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 contratan personal que después sobra y eso nos genera un rendimiento decreciente, ¿no? Vamos a pensar que algo que puede hacer una persona, tú lo están haciendo tres, ¿no? Entonces, obviamente, se logra la producción de lo que tú quieras, el producto o el servicio que estés ofreciendo, pero lo que puede hacer uno, ya tuviste que repartir la ganancia de sus tenis entre tres personas, que fueron los que lo trabajaron. O bien, compras una máquina, despides gente, una máquina muy moderna, pero resulta que las personas que trabajan contigo no están capacitadas para usar la máquina. Entonces, o no la utilizas o la descomponen. Entonces, más allá de generarte un beneficio esto, o de tener mucho personal que te ayuda a producir, te produce un rendimiento hacia abajo, porque aunque vendes, tienes muchos gastos. Y si compraste la máquina, por ejemplo, y no la operaron, no la supieron operar, pues compraste algo carísimo, que está parado, que nadie sabe operar, y entonces te va a generar una baja a tus utilidades. Entonces, no siempre el tener muchos empleados, el tener mucha gente trabajando para ti, pues, sea un sinónimo de utilidades, de que estás viendo mucho, ¿no? A lo mejor puede ser en un momento un sinónimo de que precisamente tus productos no se están vendiendo como se debiera y por causa, o más bien, sí se están vendiendo, pero no estás recibiendo lo que tú esperabas recibir porque tienes mucha gente trabajando o tienes una máquina parada que te genera gastos. La ley de la utilidad decreciente, ¿sale? Esto quiere decir, esta ley quiere decir que se produce una valoración decreciente de un bien a medida que se consume una unidad de ese bien, ¿sale? La utilidad marginal decreciente es una ley económica que establece que el consumo de un bien proporciona menor utilidad adicional cuanto más se consume, manteniendo el consumo de los otros bienes constantes. Entonces, la ley de la utilidad marginal es, y también decreciente hacia abajo, es la siguiente, te lo voy a explicar así, ¿no? Tú, tú eres una mujer exitosa, ganas mucho, ganas buena lana, entonces tú compras muchos zapatos, a las mujeres les gustan los zapatos, o las bolsas, o vestidos, lo que les guste. Entonces llenas todo como lo tienen las artistas, que las artistas y los artistas violan la ley económica en esta, ¿no? Porque luego te presumen sus closets con 100 pares de tenis y de zapatos carísimos y ropa almacenada, pero a lo mejor dirán, pues yo me doy el lujo de tenerla y de haberla gastado y nada más habérmela puesto una vez y no, o no volverme a poner nunca o hasta dentro de 4 o 5 meses porque tengo el dinero. Pero eso, lo que ellos ignoran, es que a ellos les genera pérdida, ¿sale? La ley de la utilidad, por eso utilidad es del uso, ¿sale? Si tú no le das uso a lo que compras, si tú compras unos zapatos que te costaron 1,500 pesos y nada más los usaste para una boda y no te los vuelves a poner, es una pérdida de dinero porque tú lo que habías invertido, la utilidad que le ibas a sacar a ese producto se perdió porque era muy bajo el uso que le das, ¿no? A veces nuestros hijos los llenamos de juguetes que ni usan. Eso es una utilidad decreciente. Compras zapatos que tampoco usas, ¿vale? Entonces, esta ley nos dice, no hagas eso, ¿vale?
Nada más consume lo que vas a utilizar para que en un futuro eso lo sigas usando y lo explotes constantemente y le saques, ¿qué? Buen uso, que te pueda servir realmente a futuro. ¿Vale? Entonces, porque si tú compras algo ahorita, lo que sea, y no le estás sacando el uso, pues no. ¿No? Ahorita eh, trabajo en una escuela donde pagan mucho dinero los niños, los papás de los niños, y, pero mucho dinero. Y en esta pandemia, imagínate que todo se fue en línea, que ahorita estamos en un modelo híbrido, algunos en casa, otros presenciales. Obviamente, de lo que pagan sus colegiaturas, no le están sacando toda la utilidad que aparentemente debieran obtener de eso. ¿Verdad? Y no lo tienen porque no reciben eso, no están usando las instalaciones. Tenemos una alberca hermosa ahí, es una casa club donde ellos toman natación, pueden tener áreas de convivencia con los padres y sinceramente no se usa, está ahí. La alberca genera un gasto y obviamente los chicos no la pueden usar por el tema de la pandemia. Entonces, para la empresa, como para los alumnos, pues entonces se unen dos leyes, ¿no? La de los rendimientos decrecientes, porque tengo algo que no uso, que no puedo operar, que no puedo rentar, tal vez, pero eso sí, tengo que estar pagando la alberca, su mantenimiento, que sea bonita la casa club, ¿no? Y por otro lado, pues los jóvenes dicen, ¿para qué quiero una alberca en la cual no puedo nadar? ¿No? Entonces, obviamente, todo eso le resta valor a lo que consumimos. Y con eso terminamos el tema de leyes de la economía. Acuérdate que vimos eh, la ley de la escasez, la ley de la elección, la ley de rendimientos decrecientes y la ley de la utilidad marginal decreciente. Si tú respetas estas cuatro leyes y las entiendes, pues vas a poder tener mejores decisiones económicas. Por eso se ve, ya sabes que hay productos escasos. Y cuando hay un producto muy caro en el mercado que sufrió una inflación, por ejemplo, hace poco sufrió una inflación muy fuerte los aceites, quiere decir que una de dos, ya lo vimos, estas son leyes, no es una de dos, o el aceite está sufriendo una gran demanda y por ende los que ofertaban eso no estaban alcanzando a producir lo que el mercado solicita, entonces por eso se encareció el precio, ¿no? Lo encarecen para detener una situación de, pues, de daño económico, ¿no? Entonces, el aceite sube, daña la economía de las familias, pero sube porque hay demasiada demanda, podría ser eso, o bien, no lo sabemos si está habiendo ya un problema en la producción de aceites. Entonces, si va a empezar a disminuir su producción, pues van a tener que subir el precio para poder soportar todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso digo que es bien importante entender e interpretar estas leyes. ¿Qué escojo? La ley de la elección, ¿no? ¿Por qué escojo esto y para qué lo escojo? ¿No? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo para escoger en el mercado? ¿Las tomo o las dejo? ¿Vale? Esa es una. Entonces, acuérdate, rendimientos decrecientes no porque tengas muchos trabajadores o muchas máquinas, si no las saben operar, si no sabes organizar a tu gente, de nada te va a servir. Y la ley de utilidad marginal decreciente es qué uso le estás dando a lo que compras. Si nada más les das un uso de 1 o 2 días y jamás vuelves a utilizarlo, lo tienes ahí almacenado, por más que seas rico, por más que tengas recursos, tú estás violando una ley y estás perdiendo dinero. ¿Sale? Bueno, chicos, pues los dejo. Espero que que cuando escuchen la clase les haya dejado algo. Cuídense mucho y nos vemos el siguiente viernes con nuevos temas. No se les olvide ir resolviendo los trabajos en plataforma para que puedan ustedes avanzar sin ningún problema. ¿Ok? Muy buenas tardes. Cuídense en este viernes y disfruten su fin de semana. Hasta luego.